Brigham City es una pequeña ciudad del norte de Utah, donde hay un tabernáculo mormón y muchas casas de reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada de los Mormones. En el centro, en la calle principal, se encuentra un edificio sencillo donde se reúne la pequeña iglesia llamada Iglesia Cristiana Esperanza Viva. Muchos de los cristianos que se reúnen en la Esperanza Viva fueron mormones, y cuando hablamos de mormones, nos referimos en muchos casos a los cónyuges, a los hijos, a los nietos, a los compañeros de trabajo y a la gente que conocemos de toda la vida, y por supuesto que los amamos y los queremos ayudar. Las primeras líneas de la introducción del libro mormón afirman que este libro es un volumen de santas escrituras comparable a la Biblia. ¿Es el libro de Mormón comparable a la Biblia? Es una pregunta muy importante que los cristianos de la Iglesia Esperanza Viva nos teníamos que hacer. Scott y yo entrevistamos a una cantidad de arqueólogos, antropólogos, geógrafos y lingüistas en muchos sitios y de muy distintas ideas. En las entrevistas, les preguntamos lo mismo sobre la Biblia y el libro de Mormón. En total hicimos casi 40 entrevistas en los Estados Unidos y en 6 países del mundo. Lo que investigamos fue una simple pregunta. ¿Se puede comparar el libro de Mormón con la Biblia? Esta es la historia de lo que descubrimos. ¿Se basa mi fe en los hechos históricos? Esta es una pregunta muy importante. Quiero saber si es algo en lo que puedo creer. Hay pruebas físicas. Puedo creer que el texto cuenta una historia real del pasado. Y también si puedo creer en él espiritualmente. Yo crecí con la creencia de que el libro de Mormón era literalmente la palabra de Dios. Y que la Biblia estaba más bien corrompida, mientras que el libro de Mormón emanaba directamente de Dios. El libro de Mormón es la palabra de Dios, y es el libro más correcto. ¿Usted cree que es más correcto que la Biblia? Así es. La Biblia versus el libro de Mormón. La historia de la Biblia. La mayor parte de los relatos de la Biblia ocurren en una estrecha franja que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Hacia el sur está Egipto y el mar Rojo. En esta tierra que originalmente se llamaba Canaán, es donde se establecieron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Uno de los primeros y más famosos de sus reyes fue David, quien fundó el reino de Israel. El rey Salomón fue su hijo y sucesor, y construyó el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte recibió el nombre de Israel, y el del sur se llamó Judea. La Biblia dice que el imperio asirio conquistó a Israel, el reino del norte, y el del sur permaneció intacto hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por los babilonios, quienes después de quemar el templo de Jerusalén, enviaron a los hebreos al exilio. Tras pasar 70 años en el exilio, el pueblo de Judea, que por ello se llama judío, se le permitió volver a Jerusalén y reconstruir el templo y los muros de la ciudad. El Nuevo Testamento se inicia cuando la tierra de Israel y de Judea, ahora llamada Palestina, se encuentra bajo el dominio de Roma. Su gobernante era Herodes, quien amplió el templo. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Viejo Testamento con la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo. La historia del libro de Mormón.
Según el Libro de Mormón, un grupo de gente llamado los Jareditas migró hacia el Nuevo Mundo en un pasado remoto, después de la destrucción de la Torre de Babel. Varios siglos después, se destruyeron entre sí en una cruenta guerra civil, y se cuenta que 2 millones murieron en una batalla, en una montaña, que en el Libro de Mormón recibe el nombre de Monte Cumorah. Al extinguirse los Jareditas, una familia judía de Jerusalén migró al continente americano en el año 600 a.C. El padre de la familia se llamaba Lehi. Su buen hijo Nefi engendró a un pueblo de gente blanca llamado los Nefitas, mientras que los hijos rebeldes llamados Lamán y Lemuel fueron los padres de los Lamanitas, maldecidos con una piel oscura por su rebelión. Los dos pueblos vivían en un conflicto casi constante entre sí. El evento culminante del Libro de Mormón ocurrió hacia el año 34 de la Era Común, cuando Jesús visitó a los Nefitas y a los Lamanitas que vivían en América después de su muerte y su resurrección. Este evento trajo varios siglos de paz entre los Nefitas y los Lamanitas. Sin embargo, esa paz no duró, y el monte Cumorah volvió a ser el escenario de una gran matanza. Los Lamanitas destruyeron totalmente a los Nefitas, excepto a un hombre llamado Moroni. 1400 años después, este se apareció en forma de ángel al joven Joseph Smith Jr. y le dijo que existía un libro escrito en unas tablas de oro, que era un recuento de los antiguos habitantes de este continente. Cuando Smith recibió las tablas en el monte Cumorah, afirmó que tradujo el antiguo recuento al inglés. El Libro de Mormón se publicó en Palmyra, Nueva York, en el año de 1830, y desde entonces Smith y todos los profetas apóstoles mormones que vivieron después han proclamado que es la historia verdadera y exacta de la antigua América. Este cuadro es una obra de arte muy conocida por los mormones e ilustra el principio mormón que afirma que si la Biblia es un recuento histórico del Viejo Mundo, el Libro Mormón es el recuento histórico de las Américas. ¿Son ambos históricos? Viajamos al norte del estado de Nueva York, donde se encuentra el monte Cumorah, que es crucial para los mormones. Es el sitio tradicional donde ocurrieron las grandes batallas de las que habla el Libro de Mormón, y lo posee la iglesia mormona. Ahí hay una estatua de Moroni y un centro de visitantes, y en el verano hacen un evento en el que se representa la historia del Libro de Mormón. De hecho, es el único lugar que esta iglesia reconoce como sitio histórico, antiguo y oficial. Como el Libro de Mormón se refiere a una estrecha franja de tierra, en general se supone que el escenario de dicho libro es Centroamérica. De hecho, las versiones previas del Libro de Mormón tienen imágenes de las ruinas mayas, lo que implica que hay una relación entre ellas y las civilizaciones del Libro de Mormón. Y del mismo modo, en las imágenes que se usan para ilustrar este libro, con frecuencia se ve la arquitectura maya y los temas mayas. Así que viajamos a Guatemala, a Honduras y al sur de México con un antropólogo mormón, el Dr. Tom Murphy, para ver si el recuerdo del Libro de Mormón coincide con la geografía y la arqueología del Nuevo Mundo. En Israel empezamos con las cosas más obvias, y una de las primeras preguntas fue si la geografía coincide con el relato bíblico. La geografía.